Bueno, buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la grabación de la clase de hoy. Hoy es la segunda clase del segundo corte. Hoy es 21 de octubre y son las 6:41 de la noche. Bueno, entonces vamos a trabajar hoy las aplicaciones de derivadas en donde íbamos, ¿no? En la clase del sábado trabajamos lo que era el vector gradiente, cómo se sacaba procedimentalmente el vector y lo aplicamos para hablar del incremento máximo y del incremento mínimo, ¿cierto? O mejor dicho, la razón de cambio extendida a 3 dimensiones. Ahora, en la clase de hoy tengo planeado que trabajemos las aplicaciones a plano tangente, vector normal, recta, ecuaciones de la recta normal, plano tangente en superficies cartesianas y en superficies paramétricas. Y el vector y toda la parte de derivada direccional. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Y la clase tercera del sábado vamos a trabajar máximos y mínimos para dejar como bien explicado la parte de aplicaciones de derivadas. Obviamente de aplicaciones de derivadas pues hay una gran cantidad de modelos de ejercicios, pero los que vamos a trabajar hoy son los que más se usan o los que más se trabajan. ¿Listo? Bueno, entonces en la clase del sábado habíamos quedado en esta diapositiva que era la del plano tangente. Entonces habíamos hablado de que un plano tangente a una superficie en un punto P, aquí vemos el punto P cuyas coordenadas son X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Este punto P está sobre la superficie azulita, miren acá le dicen S, se construyó un plano tangente. Entonces el plano tangente viene a ser como la extensión que teníamos en cálculo diferencial de la recta tangente, ¿no? En cálculo diferencial decíamos que la recta tangente a una curva era aquella recta que pasaba por ese punto y solo tocaba la curva en ese único punto, en ninguno más. Entonces aquí como estamos hablando de plano tangente, el plano tangente es el plano que corta a esta superficie en un único punto, en este que es el que a mí me interesa. ¿Por qué se llama plano tangente? Pues no solamente porque lo toca en un solo punto, sino porque este contiene todas las tangentes a las curvas trazadas sobre ese punto P. Entonces, como estamos en 3 dimensiones, esta es una recta tangente que está en ese plano, esta también, esta también, esta también. Hay infinitas rectas tangentes que cortan a ese punto de la superficie únicamente ahí. Y entonces el plano que las contiene a todas es el plano tangente. Este es el concepto de plano tangente. Y habíamos sacado dos formas de encontrar la ecuación del plano tangente a través de una ecuación cartesiana. Las dos formas son equivalentes, únicamente dependen de cómo esté expresada la superficie. Entonces, la superficie, esta superficie S, puede estar expresada de la siguiente manera. Tengo a Z despejado en una función en términos de X y Y. ¿Sí? Si está de esta forma, la ecuación cartesiana del plano tangente en un punto dado P de la superficie se saca de la siguiente manera. Entonces, primero, pues antes de aplicar la ecuación, obviamente la función tiene que ser diferenciable, porque si no es diferenciable, pues no aplica el concepto. Entonces, la derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto x sub 0, y sub 0. Acá, o sea, tomamos las dos coordenadas iniciales. Como dice derivada de f con respecto a x, entonces esta es la derivada parcial con respecto a x. Luego de que yo ya la tenga y evaluada en el punto que a mí me interesa, lo multiplico por x menos x sub 0, más la derivada de la función con respecto a y, es decir, la derivada parcial con respecto a y,
evaluada en x sub 0, y sub 0 por y menos y sub 0. Y ojo, z, pues como z está despejada en términos de estas dos variables, x y y, pues z no se le saca derivada parcial, igual a z menos z sub 0, ¿cierto? Esta ecuación cartesiana se aplica cuando yo tengo mi ecuación de esta forma, z despejada en términos de x y y. Por ejemplo, z igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Me invento esta. ¿Mm? O también se puede escribir, recuerden que tener z así es lo mismo que tener f de x, y igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. Lo importante es entender que esta primera forma de sacar el plano cartesiano, perdón, el plano tangente, es cuando tengo la función expresada de estas dos formas. ¿Hasta ahí, claro? ¿Sí, chicos? Sí, señor. Ok, pero también hay otra ecuación. ¿Por qué nos dan otra ecuación? Porque a veces la función no está despejada así, sino que está escrita toda mezcladito x, y, z, ¿cierto? Y igualada a 0. Entonces, si la superficie está escrita de esta manera, g de x, y, z, igualada a 0, obviamente reviso que sea una superficie diferenciable, porque pues como ya les dije, si no es diferenciable, no estamos haciendo nada, ¿cierto? El plano tangente en el punto P que me interesa está en la superficie. ¿Cómo se saca la ecuación? Entonces, como está toda aquí a la izquierda, o bueno, puede estar a la derecha, ¿no? No importa. Pero digamos que la ecuación está igualada a 0. Quiere decir que tengo las tres variables x, y, z todas mezcladitas, como por ejemplo en esta. Miren que la de arriba también se pudo haber escrito de esta forma, z menos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0. O a veces se usa más en esta forma. Se deja la función x al cuadrado menos y al cuadrado y z se pasa a restar. Menos z igual a 0. Lo importante es que la superficie están todas las tres variables mezcladitas a un solo lado y al otro lado está igualada a 0. Cuando esto pasa, voy a borrar acá para que se pueda ver la última parte, se aplica la siguiente ecuación cartesiana. La derivada con respecto a x de toda esta función, de toda esta, evaluada en el punto P que a mí me interesa. Este punto P de acá, mírenlo, que tiene sus tres coordenadas, multiplicado por x, más la derivada de la función con respecto a y, es decir, su derivada parcial con respecto a y, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, evaluada en ese punto P, y multiplico por y, más la derivada de la función con respecto a z, evaluada en el punto, multiplicado por z, ¿sí? Entonces, ya quedó aquí, al lado izquierdo de la igualdad, todas las derivadas parciales x, y z evaluadas en el punto dado y multiplicadas por su correspondiente variable. ¿Y esto es igual a qué? Entonces, aquí voy a revisar la primera tareita que les había dejado para hoy del sábado, que era revisar el producto punto o producto escalar, que eso lo vieron ustedes en álgebra lineal. Entonces, eso es igual a un número. Esto es un número. ¿El número sale de qué? Del producto punto o producto escalar entre el vector gradiente. Recuerden que este es el símbolo nabla, es el símbolo para el gradiente. El vector gradiente de la superficie G evaluada en el punto que a mí me interesa. Como esta superficie G está en términos de tres variables, entonces el vector gradiente aquí va a tener componentes I, J y K. Entonces, el producto punto entre este vector gradiente por el punto que a mí me interesa, x sub 0, y sub 0, z sub 0. Que esto es un punto, pero yo lo puedo tomar como un vector también, donde sería el punto final, la cabecita del vector. Bueno, entonces este producto punto o producto escalar, vamos a ver, voy a revisar la tarea, ¿cómo es que se halla? A ver, ¿quién me recuerda cómo se halla?
Voy a hacer aquí la anotación. Nota. Producto punto o producto escalar o escalar, ¿no? Uso las dos palabras porque no sé su profesora o su profesor de álgebra lineal cuál de las dos palabras usó, pero significan lo mismo. Entonces yo tengo dos vectores. Voy a decir vector 1, lo voy a hacer con dos coordenadas. Es análogo con las dos, con tres coordenadas, con cuatro o más. Yo tengo dos vectores. El vector 1 tiene componente, me invento acá, x1, y1. Producto punto o producto escalar, el vector 2 tiene componentes x2, y2. ¿Cómo hago para hacer ese producto punto o producto escalar? A ver, ¿quién me colabora? O busquen rápido en Google y me dicen. Escriban allá producto punto o producto escalar entre dos vectores. Sacándole la norma, profe, y luego multiplicándolo por el coseno del ángulo. Bueno, esa sería una forma, ¿cierto? Pero aquí como lo tenemos en coordenadas cartesianas, pues no es necesario ponernos a buscar el coseno del ángulo, porque tendríamos que tener el ángulo entre estos dos vectores, entre el del gradiente y el punto P, y pues realmente no lo tenemos. Pero sí tenemos sus coordenadas cartesianas. ¿Cuál sería la otra forma? A ver, Andrés. Multiplicando las componentes y sumándolas. Muy bien, se multiplica componente a componente correspondiente. Entonces, primera componente del vector 1 con primera componente del vector 2. Miren, x1 por x2, ahí sí es el por normal de multiplicación, más componente 2 del primer vector con la componente 2 del segundo vector. Y1 más, digo más no, por Y2. ¿Sí? Esta es la otra forma de sacar el producto escalar. Una es como la dijo la compañera y otra es esta forma, la forma escalar, que es la que vamos a usar. ¿Por qué la que dijo la compañera no la usamos? No porque no se pueda, esté incorrecto, sino, mejor dicho, no es porque esté incorrecto, sino porque pues no conocemos cuál es el ángulo entre los dos vectores. Pero sí tenemos el gradiente, yo tengo las coordenadas del gradiente, las coordenadas cartesianas, y tengo las coordenadas del punto. A ver, aquí alguien me escribe en el chat. Ah, Marina también escribió. Pero pues también me dio la misma razón del coseno del ángulo. Pero pues aquí no es la forma más conveniente. Listo, entonces, al hacer esto, pues esto me va a dar, como es un producto de multiplicación acá, y luego lo sumo, pues esto sí me va a dar un número, que es el que aquí me interesa a mí. Bueno, entonces ya teniendo claro esto, vamos a pasar a hacer el ejemplo. Entonces, la idea era que ustedes hubiesen hecho el ejemplo para que pudiéramos corroborar o cotejar que lo que se hizo acá es correcto. Entonces, ¿sí hicieron alguno intentó hacer el ejemplo? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacerlo acá. Dice acá, hallar la ecuación del plano tangente al paraboloide z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado en el punto P 0, 1, 3. Entonces aquí está la gráfica y nos graficaron el plano tangente. Pero esto no lo hizo el libro. ¿Por qué lo hizo el libro? Pues porque ya tiene desarrollado el ejercicio. Nosotros tenemos que dar la ecuación para poder pintar en GeoGebra este plano tangente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice, hallar la ecuación del plano tangente al paraboloide z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Miren que acá
es importante que nuestra función o nuestra superficie más bien está despejado Z. Eso quiere decir, me devuelvo aquí al anterior, que vamos a usar la primera forma. Dice, si S tiene la ecuación Z igual a f de x, y, es decir, tengo a Z despejado en términos de f de x, y, voy a aplicarla de esta manera. Entonces, para poderla aplicar, necesito tener la derivada parcial de la función con respecto a x y evaluarla en el punto. La derivada parcial con respecto a y evaluarla en el punto primeramente para luego reemplazarlo en la ecuación cartesiana que nos plantea. Entonces me voy acá y vamos a hacer eso. Entonces arrancamos. Solución. Entonces vamos a aplicar forma 1, ecuación, plano, tangente. Entonces esa forma 1 de la ecuación plano tangente vamos a aplicarla porque Z está despejado en términos de f de x, y. Entonces arranquemos a sacar las derivadas parciales. Entonces, derivada de la función con respecto a x y luego lo evaluamos en el punto P. Eso es lo que hay que hacer primeramente. Entonces vamos a sacar la derivada de la función con respecto a x. Entonces ubico en mi función, o bueno, en mi superficie más bien, que está aquí despejada, x. Aquí está. Todo lo demás funciona como si fuera constante. Entonces, derivada de 4, 0. Derivada de menos y al cuadrado, 0. Y me centro entonces en x. Derivada de menos x al cuadrado, menos 2x. Y esa la tengo que evaluar en el punto dado. Recuerden que el punto es 0, 1 y 3. Entonces, ¿qué quedaría? Menos 2 por x. ¿Y x quién es? De las coordenadas 0, 1 y 3, ¿cuál es la que corresponde a x? El 0. Entonces, aquí pongo 0 y esto me daría aquí 0. Entonces, la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto me dio 0. La escribo acá, derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto me dio 0. Y esta información le voy a aplicar resaltador porque es la que a mí me interesa para ahorita sacar mi ecuación del plano tangente. Ahora vamos a sacar con otro colorcito, a ver, con verde, derivada de nuestra superficie con respecto a y, la derivada parcial evaluada en el punto. Entonces ahora vamos a coger nuestra z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y voy a resaltar aquí la y. Quiere decir que 4 y menos x al cuadrado son constantes y al derivar esas constantes pues da 0. Derivada de menos y al cuadrado da menos 2y. Y debo evaluarla en el punto 0, 1, 3. Entonces, miro, me daría menos 2 por lo que vale y. En este caso, la coordenada que corresponde sería 1, ¿cierto? Y esto me daría menos 2 por 1, menos 2, y esa es la derivada de la superficie con respecto a la variable y evaluada en el punto. Ese menos 2 es el que a mí me interesa. Voy aquí a resaltador, lo resalto para tenerlo presente. Ahora sí, ya lo tengo. Entonces, ya teniendo eso, voy a aplicar, ahora sí, esperen, lápiz, ahora sí teniendo esto, voy a aplicarlo en mi ecuación de la forma 1. Ecuación, estamos, recuerden, por la forma 1. Entonces, de una vez, esta
derivada parcial de la función con respecto a x evaluado. Y luego multiplico por x menos x0. Entonces vamos acá. Derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto x sub 0, y sub 0 por x menos x0. Y más derivada de la superficie con respecto a y evaluada en x sub 0, y sub 0 por y menos y sub 0. Y allá dice z menos z sub 0, ¿no? La z no tiene en este momento derivada porque z está despejado. Entonces, empezamos. Esta parte es 1. ¿Sí? Esto es 1. Entonces lo reemplazo. La derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto me dio 0. 0 que multiplica a x menos x sub 0. Recuerden que x sub 0, y sub 0 y z sub 0 son estos de acá. Son los puntos, son las coordenadas del punto que me interesa averiguar. X sub 0, este y sub 0 y este es z sub 0. Entonces x sub 0 en este caso es 0. Cierro paréntesis. Más derivada de la superficie con respecto a y, evaluada en x sub 0, y sub 0, es decir, en el punto, es el resultado 2 que obtuvimos acá. Entonces, es 2. ¿Qué cuánto me dio? Me dio menos 2. Eso multiplicado por y menos y sub 0, que para mi ejercicio y sub 0 es 1. ¿Sí? ¿Vamos bien o se me están perdiendo? Bien, profe, bien. ¿Bien? Bien, profe. Ok. Y luego dice z, ahí sí sin derivada, menos z sub 0. Y z sub 0 para nuestro caso, para el punto que nos pidieron mirar, es 3. Entonces, como es 3, queda menos 3. Y ahora hacemos las operaciones. Entonces, para hacer las operaciones, miramos 0 por x menos 0, pues esto se va, esto se hace 0, no se escribe. Ahora miramos, menos 2 por y menos 2 por menos 1. Menos 2y, menos 2 por menos 1, queda más 2, igual a z menos 3. Y pues ahí ya está el plano, podemos escribirlo de dos formas. Entonces, una forma es como, por ejemplo, en GeoGebra les gusta, que es menos 2y menos z, es decir, dejan todas las variables al lado izquierdo y al lado derecho se pone las constantes, los números. Entonces quedaría menos 3, 2, como va a pasar al otro lado, pasa con la operación inversa, quedaría menos 2, menos 3 y menos 2, menos 5. O la otra forma, también aparece en los libros, escrito, todo igualado a 0. Entonces, menos 2y menos z más 5 igualado a 0. Cualquiera de las dos formas en escritura del plano tangente al punto 013 en ese paraboloide está correcta. ¿Sí? ¿Ahí claro? Sí, señora. Bueno, entonces voy a abrir acá, nuevo, y vamos a revisar. Voy a darle vista en 3D. Esta 2D no me interesa. Voy a hacerlo un poquito más pequeñito aquí. Y lo voy a anotar. Entonces vamos a ver si nos quedó bien. Z es igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? Entonces quedó de esta manera. Este es el paraboloide. Bien, esa es la misma que nosotros hicimos, lo que pasa es que aquí deja todas las variables a la izquierda y a la derecha deja el número. Y como z
las dos primeras está al cuadrado, z también lo mira al cuadrado, pero como no está, le multiplica por 0, pero es exactamente el mismo. Entonces, aquí está el paraboloide. Vamos a ubicar el punto que nos interesa. El punto es 0,1,3. Entonces quedó aquí por detrás, ese es el punto A, le dio. Entonces esperen un momentico, vamos a renombrar, le vamos a poner que sea P para que tenga la misma notación. Ay, aquí lo oculté. Listo, ahí está el punto. Por ese punto que está sobre la superficie es que debe pasar nuestro plano tangente. Entonces, si yo escribo esta ecuación acá, me debe dibujar el plano tangente. Yo debo ver que corta a ese paraboloide en ese único punto. Si llega a cortar en más puntos al paraboloide, quiere decir que estas cuentas que yo hice ahí para obtener el plano tangente me quedó mal. Entonces ahí verifico. Entonces vamos a usar cualquiera de las dos. Voy a usar la última, menos 2y menos z más 5 igual a 0. Entonces miren que cuando yo les escribí como la forma última de nuestro... Escribí la forma última de nuestro plano tangente. Pero GeoGebra, a pesar de que yo le escriba en la forma última, siempre lo toma es así. A la izquierda deja las variables y a la derecha deja los números. Pero bueno, cualquiera de las dos notaciones es correcta. Entonces vamos a darle una vueltica para verificar que solo corta el paraboloide en un solo punto. Entonces aquí nos toca como de ladito. Miren, de ladito incluso se vuelve como una línea. ¿Sí ven? Entonces quiere decir que estamos bien. La ecuación que encontramos sí es la ecuación del plano tangente porque corta la superficie en el punto P en ese único punto, no en ningún otro más. Hasta ahí. ¿Vamos bien? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces voy a volver acá donde estamos y voy a sacar, o sea, ustedes lo pueden así como está bien y ya lo terminaron, pero como estamos aprendiendo para el taller y para pues la evaluación, entonces vamos a suponer que Z no me lo dieron despejado. Entonces voy a hacer la solución por la forma 2. Ecuación del plano tangente de la forma, está allá, teniendo la forma g de x, y, z, cierro paréntesis, igual a 0. Entonces, para eso, me debieron dar mi forma mi superficie me la debieron dar, por ejemplo, así. 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z igual a 0. Miren que ¿qué hice? Simplemente pasé todas las variables a un solo lado y las dejé igualado a 0. Las puedo dejar a la izquierda o a la derecha, eso no importa, lo importante es que todas queden igualadas a 0. ¿Listo? Entonces, al quedar de esta forma escrita, me toca aplicar, me devuelvo, esta. Dice acá, la tengo así, igualada a 0, tengo un punto P que está en la superficie, entonces, ¿qué me toca? Saque las derivadas parciales, pero aquí ya no son 2, son 3, derivada parcial con respecto a X, con respecto a y con respecto a Z, evaluadas en el punto. Y luego las multiplica por cada una de sus variables correspondientes. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, profe, y en el caso que nos los den igualado a 0, igual nosotros podemos hacer el despeje para Z, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, lo puedes hacer. Lo que pasa es que, como les digo, yo estoy explicando, entonces yo les muestro las formas. Y ustedes miran cuáles hay. ¿Por qué? En el curso anterior también me dijeron eso. Porque, por ejemplo, a veces yo tengo esto. Me la dan así, por ejemplo. Seno de Z
más x al cuadrado menos y, por ejemplo, igual a 0. Entonces, para despejar z me quedaría seno de z es igual a menos x al cuadrado más y. Y para que me quede z, tendría que yo poner acá, por ejemplo, seno a la menos 1 o arcoseno, que es de menos x al cuadrado más y. Entonces, miren, si yo saco la derivada parcial con respecto a x o con respecto a y, tengo primero una función que es ¿qué? Compuesta. Entonces tendría que sacar primero la derivada de un arco, del arcoseno o de seno a la menos 1, ¿no? Que es exactamente lo mismo, por la derivada interna y con además una trigonométrica. Entonces, pues se puede hacer, pero nos da, pues creería yo que es el camino de pronto más complejo, más difícil. En cambio, si yo la dejo así, manejada por la segunda forma, sacar la derivada con respecto a z es fácil. Seno de z, pues coseno de z, ¿sí? La derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Es más fácil. Entonces, por eso explico las dos formitas y ya cuando ustedes tengan el ejercicio, pues miran cuál es. Si es un ejercicio como este, pues ahí sí, como dice David, pues ahí fácil, más fácil, despejo z y sale, ¿sí? Pero pues yo le doy las dos opciones porque pues uno no sabe cómo pueda presentarse el ejercicio. Y uno escoge la forma más fácil. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, vamos a sacar la derivada de la superficie con respecto a x evaluada en el punto. Acuérdense que el punto es 0, 1 y 3. Entonces, para sacar la derivada de la superficie con respecto a x, pues identifico la variable x acá. No hay más, todo lo otro entonces al derivar se elimina. Derivada de menos x al cuadrado me da menos 2x. Al evaluarla en el punto, entonces quedaría menos 2 por, en este caso, como es por x y la componente en x es 0, menos 2 por 0. ¿Y esto es igual a qué? A 0. Ahora vamos a sacar la derivada parcial con respecto a y. Evaluada en el punto 0, 1, 3. Entonces lo mismo, miren y, la única que está en y es esta, menos y al cuadrado, su derivada sería menos 2y. Y la evalúo en el punto. Entonces quedaría menos 2 multiplicado por y. La coordenada en y es esta de acá, 1. Entonces queda menos 2. Y ahora, por último, con vino tinto, derivada de la superficie con respecto a z, evaluado en el punto 0, 1, 3. Entonces, la derivada de la superficie con respecto a z, aquí solamente hay este z. Entonces, ¿qué digo? Derivada de menos z, menos 1. Me dio una constante. Una constante, cuando me da una constante, no importa cuál sea la coordenada en el punto para z, ¿cierto? Cuando me da una constante, evaluarla en cualquier punto es esa misma constante. Como me dio solamente menos 1, no está multiplicado por ninguna variable, pues entonces es menos 1. ¿Sí? ¿Está claro ahí las derivadas parciales? Sí, señora. Sí, señora. ¿Mm? De hecho, siempre que ustedes despejen la derivada de la superficie con respecto a z, perdón, acá me va a dar una constante, a menos de que z esté elevada al cuadrado o algo así. Listo. Y esta, su respuesta es esta. Listo, ya tenemos. Entonces vamos a ir armando. Ya tenemos el insumo principal para armar nuestra ecuación. Entonces la ecuación
Voy a borrar una cosita acá. Voy a ver. Para que no nos confundamos, porque esta la había llamado era G, ¿no? La que está en... Entonces, de G, cuando están todas a un solo lado, la llamamos G, para no confundirnos con la de arriba. Listo. Entonces, la ecuación que dice. Entonces, la derivada parcial de G con respecto a X evaluada en el punto por X, más la derivada parcial con respecto a Y evaluada en el punto por Y, más la derivada parcial con respecto a Z evaluada en el punto por Z, igual al gradiente de G evaluada en el punto P, producto punto por el punto P. Entonces, bueno, empecemos acá a reemplazar. Entonces, esta parte es 1. ¿Qué me dio? 0. Entonces, 0 por X. Más. Esta parte es 2, el resultado 2 que encontré. ¿Qué es? Menos 2 por Y. Más, esta de acá es el resultado 3 que encontré, que me dio menos 1 por Z. Y aquí dice el gradiente de G evaluado en el punto. Entonces, el gradiente, recuerden que es el vector cuyas coordenadas son sus derivadas parciales. Entonces, aquí unimos 1, 2 y 3. Entonces, derivada parcial con respecto a X evaluada en el punto me dio 0. Derivada parcial con respecto a Y evaluado en el punto me dio menos 2. Derivada parcial con respecto a Y evaluado en el punto de Z con respecto a Y evaluado en el punto me da menos 1. ¿Sí? ¿Quedó claro el vector gradiente? Es la unión de estas tres. Que se puede escribir así o se puede escribir, acuérdense la otra notación, 0i menos 2j menos 1k. Son las dos notaciones, pero voy a dejar la de arriba. Y producto punto por P, que es el que nos dieron, es 0, 1 y 3. El punto, este punto, que es el que nos interesa. Y hacemos las operaciones 0 por X, pues esto da 0, no es necesario anotarlo. Menos 2 por Y, entonces menos 2Y. Menos 1 por Z, pues queda menos Z igual a. Entonces vamos a hacer los productos componente a componente. 0 por 0, pues da 0. Ahora, menos 2 por 1 me da menos 2. Y menos 1 por 3 me da menos 3. Y entonces me quedaría que menos 2y menos z es igual a 0 menos 2 menos 3 menos 5. Que miren, es la misma ecuación del plano tangente que encontramos aquí arriba. Ecuación del plano tangente. Que nos dio la primera forma. O también podemos dejarlo de la otra forma. Menos 2y menos z más 5 igual a 0. ¿Listo? Entonces miren que no importa por cuál camino lo haga,
tiene que darles exactamente lo mismo, pues porque estamos hablando del mismo, de la misma superficie en el mismo punto dado, ¿cierto? Trabajamos las dos formas, pues para tener claro que no importa por dónde lo hagamos, desde que lo hagamos bien, pues nos va a dar el mismo resultado. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bueno, entonces vamos aquí a seguir. Bueno, ¿qué otra cosa es importante trabajar en las aplicaciones? Y aquí me voy a ir un momentico a lo que trabajamos el sábado cuando se explicó qué era el gradiente. Entonces, yo tengo este gradiente que sale de una función z despejada en términos de x, y, ¿cierto? Cuando eso pasa, el gradiente está aquí en nuestro plano XY. Pero a mí, ¿qué me interesa? A mí me interesa, miren que la segunda forma es importante tenerlo, tener el gradiente en 3D. Porque ese gradiente en 3D, que es cuando tengo la función g, todas las variables x, y, z, todas mezcladitas, ese gradiente en 3D, que es cuando estoy mirando la curva de nivel en un punto dado, entonces ese gradiente viene a representarme un vector normal al plano. ¿Qué es que sea normal? Acuérdense cuando ustedes vieron álgebra lineal, que forma un ángulo de 90 grados con todos los vectores que se dibujen en este plano. Pues como es un plano tangente, pues obviamente forma un ángulo de 90 grados. Entonces, esta parte es muy importante para ver el incremento de la superficie en un punto dado. Entonces, acá tenemos nuestro plano tangente hallado. Me interesa saber pintar ese vector gradiente. Ese vector gradiente es perpendicular al plano. Puede ser que esté por fuera, ese vector gradiente en 3D, o sea, el vector, vamos a hablar del vector normal. Puede estar por fuera, o sea, que sale del plano, o puede entrar. ¿Sí? Lo importante es que forma ángulo de 90 grados. Entonces vamos a trabajarlo, vamos a completar el ejercicio acá. Para eso, pues vamos a hablar primero de qué es una recta normal, vamos a repasar un poquito de álgebra lineal. Entonces en álgebra lineal ustedes hablaron de una recta normal a una superficie. Entonces, se llama recta normal a una superficie a la recta que pasa por el punto P y es perpendicular al plano tangente. Entonces, aquí tenemos es un vector normal, porque la recta, recuerden que tiene una dirección. Entonces, esta sería la dirección. Y el vector tiene un sentido. Una dirección tiene dos sentidos, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hablar del vector normal, puedo coger este, que es hacia afuera, o este, que es hacia adentro de la superficie, formando, ¿qué? Un ángulo de 90 grados. Eso ustedes, pues, la definición de recta normal la trabajaron en álgebra lineal. Aquí nos interesa es encontrar de esa recta normal, mirar un sentido, nada más, que es el sentido del vector normal. Este es el vector normal. Entonces, para eso, vamos a encontrar aquí el gradiente en 3 dimensiones, que es mi vector normal. ¿Qué tenemos que tener? Entonces, si yo tengo z despejada en términos de f de x, y, como la tenía inicialmente, mírenla acá. Para poder hallar mi vector normal, voy a escribirlo ahora así. F de x, y va a ser igual a f
la mayúscula, que significa ya con las tres variables, a f de x, y, o sea, este es toda la función menos z igual a 0. Así lo vamos a escribir. O sea, que si yo tengo para mi ejemplo z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, voy a hacer de cuenta que esto queda igual, esto no va a pasar nada, queda 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. El z es el que va a pasar al otro lado a restar, menos z igual a 0. Esta es la función o la superficie que vamos a trabajar. Miren que es la forma 2. ¿Sí? Miren que fue la forma 2. Entonces aquí para hallar el vector gradiente necesito dejar la función en la forma 2. Bueno, superficie. No, nunca puedo garantizar que sea función. Entonces, ¿qué hago? Para encontrar ese vector normal, pues tengo que encontrar todas sus derivadas parciales. Derivada con respecto a x, derivada con respecto a y, que esto me va a dar un valor dado. Y la derivada con respecto a z. Miren que como z pasa a restar, entonces siempre vamos a tener menos z. Por lo tanto, su derivada parcial de esta, de esta forma, siempre va a ser, la derivada parcial con respecto a z, siempre va a ser menos 1. La derivada parcial con respecto a x, pues sí da el valor que corresponda. Para nuestro ejercicio, para el ejercicio, ¿qué nos dio? Entonces, la derivada con respecto a x evaluada en el punto x0, y0, nos dio aquí 0. De una vez, la otra que nos dio, menos 2. Entonces acá esta me dio 0. La derivada parcial de esa superficie con respecto a y evaluada en x sub 0, y sub 0, bueno, z sub 0. En el caso de nosotros, pues nos dio con y sub 0 porque las otras se evaluaban. Pero pongamos el punto completo. Nos dio menos 2. Y la derivada parcial con respecto a z, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, nos dio menos 1. ¿Sí? En el ejercicio nos dio menos 1. Aquí, ¿qué nos dice? Que siempre va a dar menos 1. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí, señora. Listo. Entonces, miren que la forma 2 que estábamos tratando de evitar, no, pues yo despejo z y lo hago de la forma 1, sí, pero para encontrar ese vector normal sí necesitamos tenerlo en la forma 2. Todo al lado izquierdo. ¿De qué manera? La función, tal como me la dan, y el menos z, o sea, el z pasa siempre a restar, de manera que su derivada siempre es, derivada parcial con respecto a z, siempre es 1. Entonces, ahora vamos a construirle ese vector normal aquí en GeoGebra. Entonces, el vector normal es el resultado de este vector gradiente. Entonces, voy a escribir acá. Espérense un momentico aquí. Ahí. Ya teniendo todo esto, entonces, mi gradiente de f, o sea, de esta, de acá, o también nosotros la llamamos en la otra forma, mi gradiente de g, cualquiera de las dos, es 0, menos 2, menos 1. Recuerden que esto es vector, ¿no? Entonces, ahora sí lo vamos a hacer en GeoGebra. Entonces, yo voy a escribir primero mi vector gradiente. Entonces, escribo vector y le doy primero el punto. El punto es, entre paréntesis, 0, menos 2,
menos 1. Entonces, miren, siempre que yo construyo, ese es el vector gradiente. Siempre que yo construyo un vector, el vector lo construye desde el origen, como lo vemos acá, hasta al punto que se dice, coordenadas 0 en X, menos 2 en Y y menos 1 en Z. Entonces, por eso quedó ahí, ¿cierto? Pero resulta que yo necesito que ese vector gradiente salga desde el punto que a mí me interesa estudiar, ¿cierto? Aquí en el ejemplo, ese vector gradiente, que era el vector normal, al plano tangente, pues sale, ¿no? Del plano tangente, pero a veces queda hacia adentro. En este caso, pues quedó hacia adentro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a usar aquí traslada. Entonces, voy a trasladar el vector, que es mi vector gradiente. Voy a llamarlo U. Esperen. Para que nos quede bien bonito, voy a cambiarle acá, voy a renombrar. Renombrar, a ver si aquí está la letra Nabla. No, está al revés. Esta es parecida, pero no está, no es la que yo necesito. Ah, bueno, también se usa drag. Es acá. Este gradiente, entonces ahora sí le voy a decir, me lo va a trasladar de la siguiente manera. El vector gra lo necesito, pero no a partir de 0, 0, 0, que es el origen, como lo hacen normalmente cuando uno trabaja en álgebra lineal, sino necesito que ese vector gradiente me lo dibuje a partir del punto que a mí me interesa. Este punto yo lo llamé P. Entonces pongo P y quedo ahí. ¿Sí? Este es. Entonces, este ya no me interesa este. Y ahora este es el vector normal, pero normal hacia adentro. Normalmente, pues uno lo pide más bien hacia afuera. Entonces, ¿qué hace uno? Dice, bueno, a ese vector U lo voy a multiplicar por menos 1. Entonces, menos 1 por U. Me da acá, a este lado, y le digo que me lo traslade. Trasladar el vector B, que fue el último, en el punto inicial que a mí me interesa, que es P. Entonces, para que quede por fuera. Todos los demás los hago invisibles, no los borro porque los necesité para trabajarlos. Y este es mi vector normal. Entonces, yo voy aquí donde dice, aquí me paro y lo voy a renombrar, lo voy a llamar mi vector normal. Ese es mi vector normal. Y observemos ahí, hagamos como, sí, yo creo que la perspectiva en que la tengo se alcanza a ver, forma ángulo de 90 grados con el plano tangente. Este es el que a mí me interesa, que quede hacia afuera. ¿Sí, chicos? Sí, señora. Ok, entonces, antes de que... Vamos a dar acá un momentico y voy a dejar esa gráfica acá. Entonces, la voy a dejar no solamente la gráfica, sino con toda la construcción. Entonces, lo hice en el anterior mientras estaba, y acá queda la parte de GeoGebra pintadito. Entonces, este ya no se necesita. Dejo solamente esta. Listo. Y lo que nos dice es que faltaría la ecuación de la recta normal. Pues solamente necesito el vector normal. Entonces, que el vector normal, ¿cómo nos quedó?
Nos quedó 0, 2, 1. Este nos quedó vector normal 0, 2, 1. ¿Sí? El que está hacia afuera de la superficie. Si yo, eso sí ya depende es de, digamos que si no hay un ejercicio práctico, yo lo dejo siempre hacia afuera. Pero si hay un ejercicio práctico, a veces es hacia adentro. Entonces ahí sí lo dejo con estas componentes, 0, menos 2, menos 1. Pero cuando no hay como en este un contexto específico, se deja hacia afuera. Bueno, en la recta normal, nos dice, ponga las ecuaciones de la recta normal. Las ecuaciones de la recta normal es simplemente estas. ¿Sí? Reemplazarlas. X menos X sub 0 sobre la derivada con respecto a X. Igual a Y menos Y sub 0 sobre la derivada con respecto a Y. Z menos Z sub 0 sobre la derivada con respecto a Z. Estas son las ecuaciones de la recta normal de forma simétrica. Estas son las ecuaciones simétricas. No sé si se acuerdan en álgebra lineal, también ustedes les habían dado ecuaciones de la recta, pero no en forma simétrica, sino en forma paramétrica. Si las quieren paramétricas, entonces sería X es igual a el punto X sub 0 más la derivada parcial con respecto a X evaluada en X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 por el parámetro. Digamos que ya por costumbre uso el parámetro T, pero ustedes escriben el que corresponde. Por lo que uno lo usa mucho en física para tiempo. Esta sería Y sub 0 más la derivada parcial con respecto a Y de X sub 0, Y sub 0, Z sub 0 por el parámetro T. Y Z se escribiría Z sub 0 más la derivada parcial con respecto a Z, o sea, X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, evaluado ahí por el parámetro T. ¿Sí? Ahí están las dos tipos de ecuaciones de la recta si la quiere, pero realmente casi no es necesario eso. Lo que a mí me interesa es el vector normal. ¿Listo? ¿Aló, aló? Sí, señora. Ok. Señora. Sí, señora. Listo. Entonces vamos ahora a lo mismo, al mismo tema, pero cuando lo tenemos en superficies paramétricas. Entonces aquí observemos un momentico el taller. Voy a ir acá, nuestro taller. A ver, le subo un poquitico uy, ya mucho. El zoom. Entonces, bueno, la derivada direccionales lo dejé de último y ahorita seguimos. Entonces decía vector gradiente. Bueno, encuentre la máxima razón de cambio. Esto se vio el sábado. Y esta de acá, la de la temperatura, porque hay que mirar la temperatura máxima o mínima, que es la máxima y mínima razón de cambio o incremento. Entonces esta, mira, si x al cuadrado menos 2y al cuadrado más z al cuadrado más yz igual a 2, hallar el plano tangente y la recta normal a la superficie dada en el punto. Exhiba la gráfica. Entonces, aquí está, ya lo pueden resolver. Ahora, miren el punto D. Dice, determina el plano tangente de una superficie cuyas ecuaciones paramétricas son. Entonces, a veces me dan la superficie escrita en ecuaciones paramétricas, no en ecuaciones cartesianas como las hemos trabajado hasta ahora. Entonces, vamos a mirar cómo se trabaja ese plano tangente, cómo se halla. ¿Listo?
Entonces ya con eso quedaría el punto 2 completo y este, que es el de derivadas direccionales, lo vamos a desarrollar de último. El de derivadas direccionales es sencillo. Bueno, entonces, ay, perdón, se me resecó la garganta. Denme un minutico. Tomo agua y ya seguimos. ¿Listo? Señora, bueno, gracias. No se vayan. Entonces, voy a dejarles acá puesta toda la diapositiva de cómo son las ecuaciones para que las vayan mirando. Bueno, ya. Entonces, me da una superficie parametrizada. Es una superficie en 3D que está parametrizada. Sé que está en 3D porque tiene componente en X, en Y en Z, ¿cierto? Pero esta superficie, cada una de sus componentes, o sea, X, Y y Z, depende de uno, o en este caso, de dos parámetros. Entonces, la superficie completa R de V es la composición de X escrita en estos dos parámetros, Y en estos dos parámetros y Z en estos dos parámetros. Y nos dan un punto, nos dan la superficie y vamos a encontrar un punto de la superficie X0, Y0, Z0 que está en ella y donde yo voy a construir el plano tangente. Entonces, lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que hicimos anteriormente, simplemente que ahora pues vamos a tener que derivar con respecto a un parámetro dado. Entonces, las derivadas parciales aquí dependen de cuántos parámetros se usaron. Aquí usamos dos parámetros, U y B. Entonces, sacamos la derivada parcial con respecto a U y la derivada parcial con respecto a B. Entonces, al sacar la derivada parcial con respecto a U, al parámetro U, ¿qué me toca? La componente en X, derivarla con respecto a U y la evalúo en U sub 0, B sub 0. ¿Sí? Aquí hablo de estos dos. ¿Por qué? Porque ese es el parámetro. Este U sub 0, B sub 0, yo lo puedo encontrar de acuerdo al punto. Ahorita en un ejercicio vemos cómo lo evaluamos, que es fácil, no es del otro mundo. Luego, eso en componente Y, más la derivada con respecto a Y, perdón, de Y con respecto al parámetro U evaluado en U sub 0, B sub 0 en componente J, más la derivada de Z con respecto al parámetro U evaluado en U sub 0, B sub 0, componente K. Entonces ya saqué la derivada parcial con respecto al parámetro U en X, Y Z, ¿sí? Ahora vamos a sacar la otra derivada parcial que es con respecto a B. Entonces vamos a llamar R de B es igual a la derivada de X con respecto al parámetro B evaluado en U sub 0, B sub 0 y lo mismo con Y, pero entonces ahora en J, lo mismo con Z, ahora en componente K. ¿Sí? Se hacen las dos derivadas parciales con respecto al parámetro U y al parámetro P. Si ustedes observan, pues, ¿qué me dio cada una de estas derivadas parciales? Me dio un vector. Esto es un vector y esto es otro vector. Yo necesito encontrar el vector gradiente, ¿cierto? El vector gradiente nosotros sabemos que en 3D va a ser el que sale formando un ángulo de 90 grados con el plano tangente, es decir, el vector normal. Pero como aquí estamos en superficies paramétricas, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hallar
el producto cruz entre estos dos vectores. Entonces, aquí vamos a recordar un poquito lo que ustedes vieron en álgebra lineal. Entonces, en álgebra lineal, a ustedes les enseñaron que el producto cruz entre dos vectores les da otro vector. Ese vector es un vector que es normal, es decir, que forma un ángulo de 90 grados con respecto a los dos vectores. Entonces, vamos a recordar, para poder hacer el producto cruz, cómo es que se hace. Entonces, recuerdan que el producto cruz era con determinantes, ¿cierto? A ver, ¿quién me ayuda ahí mientras yo escribo acá? Voy a inventarme que... Dime. No, dale, profe, y ya, chao. Bueno. Entonces, R de U me voy a inventar que es X, no, perdón, X no, llamémoslo 1, lo escribo bien, están fallando el lápiz, el pulso más bien, el lápiz no, el pulso. Entonces, 1, U2 y U3, ¿cierto? Y el otro vector, R de B, me dio en componentes B1, B2 y B3. Y me piden entonces encontrar el producto cruz RU cruz RB, ¿cómo se halla? Entonces eso es con un determinante. Entonces en la primera fila que escribí, a ver, ¿quién se acuerda? Los U. 1 y B1. ¿Seguro en la primera fila? Ah, perdón, primera columna, entonces, primera fila, U1, U2 y U3. Bueno, esa sería la segunda fila, ¿no? La primera fila ponemos las coordenadas I, J y K. La segunda fila, ahí sí lo que tú me dices, U1, U2, U3. ¿Por qué? Porque ese es el primer vector que yo llamé. Aquí recuerden que en el producto cruz era importante el orden, en qué orden se da. ¿Listo? Y la tercera fila, pues, ¿cuál quedaría? B1, B2 y B3. B1, B2, B3. Entonces, este determinante era el que me da, el que me va a dar el nuevo vector. Ese es el vector. Entonces, recordemos, ¿cómo era que se sacaba? Se tapa la tercera fila. Sí, para la I creo que se eliminaba la I, se multiplicaba J y K, ¿no? Ajá, muy bien. Entonces, bueno, antes de eso, recuerden que toca trabajar los signos, ¿no? Más, menos y más, ¿no? Porque si no el determinante nos queda mal. Recuerden, los signos es intercaladito. Entonces empezamos con la componente I. Entonces con la componente I yo elimino la columna y la fila. Entonces la componente I sale de sacar el determinante de U2, U3 acá, aquí B2, B3. ¿Se acuerdan esos determinantes chiquiticos cómo se sacaban? Cruzados. Cruzaditos, muy bien. Producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, ¿sí? Sí, señora. Ok, entonces ahora borro aquí esta y esta. Y voy con J. Menos J. Eso, menos J. Muy bien. Está en la jugada, me corrigió. Y es importantísimo ahí los signos porque si no, la embarra uno. Entonces, elimino la fila de J y la columna de J. Entonces, sería menos J por lo que me dé de este determinante pequeñito. U1, U3, quedaría en la primera fila. U1, U3 y abajo B1, B3. Y ya borro esa. Ahora voy con la K. Entonces, elimino fila de K, columna de K. Entonces, ese sí es positivo. Entonces, más K por lo que me dé del determinante pequeñito que quedaría U1,
U2 y abajo quedaría B1, B2. Entonces, así se saca el, el producto cruz. Entonces, para que yo lo puse ahora, ahí BJ más CK. Entonces, digamos que esto me dio A. Y la I, pues, se deja aquí. Supongamos que la otra parte, de alguna manera, me quedó positiva, porque yo, pues, la puse acá, pero puede darme negativa por el menos de aquí, ¿no? No importa. BJ. Y supongamos que la última me dio un valor C, entonces C por K. Ese es el vector normal. ¿Sí? El que va a quedar formando ángulo de 90 grados con el plano tangente. ¿Sí? ¿Estamos en la jugada? ¿Ya repasamos? ¿Nos acordamos por allá de álgebra lineal? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, cuando yo ya tenga ese vector normal, el plano tangente es fácil. A, que es la coordenada en Y de ese vector normal que salió, por X menos X0. B, que es la componente en J del vector normal que me dio, por Y menos Y sub 0. Más C por Z menos Z sub 0 igual a 0. Y ese es mi plano tangente. Bueno, entonces vamos ahora a aplicarlo a un ejercicio. Entonces me dicen, determinar el plano tangente de la superficie cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a u al cuadrado, y igual a b al cuadrado, z igual a u más 2b en el punto 1, 1, 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues para que podamos aplicar todo esto, pues vamos a hacerlo pasito por pasito. Ya después uno se puede saltar como ciertas cositas, pero vamos a hacerlo. Entonces voy a escribir primero mi superficie paramétrica en términos de los dos parámetros que se dieron, que usé la letra U y B, pero puede ser otros dos parámetros diferentes. Entonces voy a escribir la superficie paramétrica R, que está dada en los dos parámetros U y B, se define como X es U al cuadrado, entonces queda U al cuadrado en componente Y. Más Y, que es B al cuadrado en componente J. Más Z, que es U más 2B, toda esta es Z en componente K. ¿Sí? ¿Sí? X tenía que escribirlo en su componente con el parámetro V. Y con su parámetro V y Z con su parámetro V. Bueno, en el punto sí está dado 1, 1, 3. O sea, esta es la componente X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Entonces ya tengo la ecuación de esa superficie parametrizada. Entonces ahora voy a sacar sus dos derivadas parciales, es decir, voy a sacar la derivada de R con respecto al primer parámetro que yo llame U. Entonces allá lo que me dice, me devuelvo otra vez, me dice, coja la componente en X y la deriva con respecto a U y la evalúa, ¿no? Luego en J, coja la componente que corresponde a Y y la deriva con respecto a U, la evalúa. Coja la componente ahora en K, la componente en Z y la deriva con respecto a U y la da. ¿Y la qué? Y la evalúa. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a usar otro color. Entonces, derivada parcial con respecto a U. Entonces arranco con esta. Derivada de, esta es la componente en X, mírenla aquí, con respecto a U. Entonces, esa es U al cuadrado, que daría 2U en componente Y, más. Esta es la componente Y, ¿cierto? Mírenla acá, aquí está definida. La voy a derivar con respecto a U, pero ¿qué pasa? Esta que es la componente Y está solamente en términos de B. Entonces, si yo la derivo con respecto a U, ¿qué me da? 0. 0. Entonces queda 0 en J. Más. Ahora voy con Z.
Entonces, z es toda esta, u más 2b que está ahí. La derivo con respecto a u. Sería solamente derivar la primera, ¿cierto? Derivada de u, 1. Derivada de 2b, 0, pues no se anota en componente k. ¿Listo? Ya ahorita la evaluamos. Primero voy a sacar las dos derivadas parciales y ya ahorita la evaluamos. Pues borro aquí, borro acá y borro acá. Ahora vamos a coger la superficie y la vamos a derivar con respecto al segundo parámetro que se llamó b. Entonces, x, lo que está en componente y, x es lo que está en componente y. Esta la voy a derivar con respecto a b. ¿Qué pasa? Aquí no hay b. Entonces, ¿qué me va a dar? 0, ¿cierto? Entonces, aquí me da 0 en componente y. Más, esta sí ya la puedo derivar con respecto a b. Tengo b al cuadrado, derivada con respecto a b, sería 2b. Entonces me queda 2b en componente j. Más, miro acá, tengo u más 2b en k. Como es con respecto a b, derivo aquí. Esta u, pues no, su derivada es 0. Derivada de 2b, esto me da 1. Perdón, 1 es la derivada de b. Por 2, 2. 2k. Y ahora, ¿qué me falta? Me dice que, ojo, esas derivadas parciales toca evaluarlas, ¿cierto? En lo que vale u y lo que vale e. Entonces, ¿cómo hacemos para poderlas evaluar? Y ahí yo les decía, esta evaluación depende del punto. Entonces, vamos a mirarlo. ¿Listo? Entonces, vamos a evaluar. Vamos a evaluarles. Tengo que el punto que me dan es 1, 1, 3. Entonces, quiere decir que la componente en X es 1, la componente en Y es 1 y la componente en Z es 3. ¿Por qué? Porque el punto dado fue 1, 1, 3, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar cuánto vale U y cuánto vale B de acuerdo a estos valores que me dieron. Entonces, de acuerdo a esto, yo tengo que, dice la primera, X es igual a U al cuadrado. Entonces, X es 1 según el punto. 1 es igual a U al cuadrado, ¿sí? Reemplacé donde está X, 1. ¿Sí? ¿Bien o se me perdieron? Sí, señora. Bien, Muy bien. Ok. Ahora vamos con la otra. Vamos con Y. Y es igual a B al cuadrado, pero Y en mi punto dado, en el que me dieron que analizara, es 1. Entonces, 1 es igual a B al cuadrado. Y por último está Z. Z acá, es igual a U más 2B. Pero Z, en el punto que a mí me dieron para analizar, vale 3. Entonces, 3 es igual a U más 2B. Entonces, vamos a mirar qué se puede trabajar. Entonces, de aquí, ojo de acá, ¿qué posibilidades tengo? Yo de acá tengo dos posibilidades. Si 1 es igual a U al cuadrado, quiere decir que U puede ser más o menos 1, ¿cierto? De acá, de B, como dice, 1 es igual a B al cuadrado, B también puede ser más o menos 1. O sea, tengo en general dos posibilidades tanto para U como para B. ¿Cómo hago para saber cuál me sirve? Pues evaluándolas en la tercera ecuación, que es la de Z, es decir, 3 igual a 2B. Entonces evaluemos. Digo, si U es 1 y B también es 1, vamos a mirar la primera posibilidad, que las dos sean positivas. U y B igual a 1. Entonces, miremos qué pasa con la ecuación. Me daría 3 es igual a U, que es 1, más 2 por B, que es 1.
Y observo que sí, que se cumple. Correcto, vamos bien. Entonces, por ahora, esta parece que es la única posibilidad, pero pues toca inspeccionarlas todas. Entonces, miremos qué pasaría si una es positiva y la otra es negativa. Si U es menos 1 y B es 1. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo me quedaría. 3 es igual a U, que dijimos menos 1, más 2 por 1. ¿Esto qué me da? Me da 3 acá, quedaría 2 menos 1, 1, ¿cierto? O sea que esto, 3 igual a 1, esto es falso. O sea, esta no sirve, esta posibilidad no sirve. Miremos la otra. Si U es 1 y B es menos 1, entonces, ¿qué me da? En la tercera ecuación, 3 es igual a 1 más 2 por menos 1. O sea que esto quedaría 2 por menos 1 menos 2 más 1 me daría menos 1. 3 es igual a menos 1. Esto también es falso. Y por último, miremos si U es igual a 1, a menos 1, perdón, y B igual a menos 1. Entonces quedaría 3 es igual. U es menos 1. Más 2 por B, que es menos 1. Entonces, ¿qué me queda? 3 es igual a 2 por menos 1 menos 2 y menos 1 menos 3. 3 es igual a menos 3, también es falso. Entonces, de todas las posibilidades, la única que me servía es esta. U vale 1 y B vale 1. Esa es la que me sirve. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo inspeccioné? Sí, señora. Entonces, por tanto, reemplazo U igual a 1 y B igual a 1 en la derivada parcial con respecto al parámetro U y la derivada parcial con respecto al parámetro B. Entonces, RU, ¿cómo queda? Dice 2 por U. U es 1. Entonces, 2 por U me queda 2. 2I más 0J más 1K. Ahí las otras dos, como son constantes, pues no hay que, ¿qué? Reemplazar nada. Y ahora vamos con la derivada parcial con respecto al parámetro B. Entonces, la primera es una constante, 0 en I, más esta, 2 por B, B es 1. Entonces, quedaría 2 por 1, 2 en J, más 2 es una constante, no tiene variable para despejar, 2K. Y ahora sí, como tenemos ya RU y RB, derivada, ¿qué vamos a hacer? El vector normal que sale del producto cruz en este orden, de la derivada parcial con el primer parámetro, cruz derivada parcial segundo parámetro. Entonces, vamos a sacar el vector normal, haciendo RU cruz RB. Entonces, como ya sabemos, I, J y K. RU de primeras 2, 0, 1. La otra 0, 2, 2. Y repasemos los signos, más, menos, más. Entonces arranquemos con I. Elimino primera columna y primera fila, ¿no? Columna de I, fila de I. Me quedaría entonces el determinante pequeñito, 0, 1, 2, 2. Menos, vamos con J. J ya es con menos. Entonces, primera columna, perdón, columna de J, fila de J. O sea, fila 1, columna 2. Quedaría menos J por el determinante de 2, 1, 0, 2. Más K. Entonces, K
quedaría 2, 0, 0, 2, ¿cierto? Y ahora lo resuelvo, entonces vamos con I. Entonces recuerden que es, esos determinantes 2 por 2 son producto de diagonal principal menos producto de diagonal secundaria. Entonces diagonal principal 0 por 2, 0. Menos 2 por 1, 2. Entonces quedaría, como va la diagonal secundaria con menos, I por menos 2. Ahora vamos con menos J. ¿Cómo se saca menos J? 2 por 2, 4. Menos la diagonal secundaria que es 0, ¿no? Entonces quedaría menos J por 4 positivo. Elimino estas rayitas que hice. Ahora vamos con la otra, más K. Entonces quedaría 2 por 2, 4. Y ya porque 0 por 0 pues da 0, ¿cierto? La diagonal secundaria. Entonces quedaría así. Y ahora organizo mejor mi vector normal. Entonces, gradiente de f en x sub 0, y sub 0, z sub 0, o también se le escribe, o lo dejamos así como el vector normal, viene a ser, entonces, menos 2i, ¿sí? Los signos se los dejamos a los números, menos 4j más 4k. Los signos siempre se los dejamos a los números. ¿Sí, chicos? ¿Quedó claro el vector normal? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Bueno, entonces no es difícil, es larguito, eso sí. Entonces recuerden que según la notación, este sería A, este sería B y este sería C. Entonces me devuelvo y ahora sí el plano tangente, A por X menos X sub 0, B por Y menos Y sub 0, C por Z menos Z sub 0 igual a 0. Entonces, ahora sí escribamos nuestro plano tangente. Plano tangente. Entonces, A menos 2 por X menos X sub 0. ¿Quién es X sub 0? 1. Más B, que es menos 4. Entonces, como es menos 4, ya no es más B, sino menos 4, ¿no? Menos 4 por Y menos Y sub 0, que también en este caso es 1. Más C, C es 4, por Z menos Z sub 0, que es 3 igual a 0. Ahí ya está el plano tangente, pero pues uno no lo escribe así, ¿no? Hace las cuentas. Entonces vamos a hacerlas, me da menos 2x acá, menos por menos da más 2. Menos 4 por y, menos 4y, menos por menos da más 4. Ahora este más 4z menos 4 por 3, 12 igual a 0. Y organizamos, entonces voy a dejar aquí solamente las variables, menos 2x, menos 4y, más 4z, igual a. Entonces, 2 más 4, 6, menos 12, menos 6. Como pasa al otro lado, queda 6 positivo. Entonces, este es mi plano tangente. Ahí ya está el plano tangente. Si el plano tangente lo puedo simplificar, es decir, encuentro alguna constante que divida toda la ecuación, lo puedo hacer. Puedo dejarlo así o puedo simplificarlo. Aquí vemos que todo el plano tangente es
múltiplo de 2. Entonces puedo dividir toda la ecuación por 2 y me quedaría menos x menos 2y más 2z igual a 3. Los dos son plano tangente, ¿sí? Puedo dejar así o lo puedo dejar de la otra forma. Puse la otra forma porque se puede simplificar y es que GeoGebra siempre se lo simplifica. Bueno, vamos a hacer la gráfica en GeoGebra para verificar que lo que hicimos quedó correcto. Bueno, entonces, como aquí tenemos superficies paramétricas, voy a hacerlo un poquito pequeñito acá. Voy a darle vista 3D. Borro esta 2D que no me interesa. Como yo tengo aquí superficies paramétricas, para poder trabajar una superficie paramétrica, ya no es dando la función cartesiana porque pues no nos la va a dar. Entonces, ¿qué comando se usa? Se usa el comando superficie y entonces mira acá, se usa el que tiene tres expresiones, 1, 2, 3, parámetro 1, valor inicial, valor final. Parámetro 2, valor inicial, valor final. Entonces, esta es la que vamos a usar. Entonces, la expresión, la 1 es la que está con respecto a x, o sea, u al cuadrado. La expresión 2 es la que está con respecto a y, o sea, b al cuadrado. La expresión 3 es la que está con respecto a z, o sea, u más 2b. Y el parámetro 1, para nuestro caso el parámetro 1 fue u. U realmente, su valor inicial y su valor final, pues sería de menos infinito a infinito, ¿no? No tiene ninguna restricción, 1 está en el denominador, no hay ningún problema. Pero pues para poderla dibujar yo no le puedo dar de menos infinito a infinito. Entonces le voy a decir, por ejemplo, de menos 20 a 20, ¿sí? ¿Por qué de menos 20 a 20? Porque ahí me aseguro que me dé este punto, ¿cierto? El punto 1, 1, 3. Parámetro 2, el parámetro 2 es b. B también no está en el denominador, no está en ninguna raíz, no tiene ningún tipo de restricción. Serían todos los reales, pero entonces yo le voy a poner de menos 20. Ay, sí, ya me di cuenta. Quedó aquí mal, de menos 20 a 20. Ahora sí. Y me pinta ese pedazo. ¿Listo? Reviso u al cuadrado, b al cuadrado, u más 2b. Y aquí le voy a dar un poquito de zoom para poderlo ver mejor. Miren que es como si fuera una hojita ahí doblada. ¿Sí? Y vamos a ubicar el punto que a mí me interesa. Entonces el punto que a mí me interesa, el punto P, está dado por 1, 1, 3, que fue el que a mí me dieron. Ya. Lo escribo sin ponerle notación y más bien después lo renombro, porque no lo recibe. Aquí quedó el punto. Llamamos el punto A. Le voy a renombrar para dejarlo con P. Ahora sí. Y vamos a verificar, viene la prueba de fuego, a ver si nos quedó bien. Nuestro plano cartesiano. Mire, nuestro plano tangente. Voy a escribirlo sin simplificarlo. Tal como nos dio, menos 2x menos 4y más 4z igual a 6. Y observo, miren, lo corta en ese solo punto. Perfecto, entonces es el plano tangente. Miren que yo lo escribí tal como nos dio. Pero miren que GeoGebra lo puso así porque ella internamente, si ve que puede simplificar la expresión dividiendo por un mismo valor, lo hace. Entonces son equivalentes. Me quedó bien hecho. Ahora miremos, pues ya sé que me quedó bien hecho, pero miremos que el vector normal sea correcto. Entonces acá voy a escribirle vector punto
Entonces, menos 2, tengo que ponerlo entre paréntesis, menos 2, menos 4, 4. Ese es el vector normal, que, ojo, siempre un vector se dibuja partiendo de 0, 0. Pero a mí me interesa el vector normal partiendo del punto 1, 1, 3. Entonces, acuérdense acá, pongo trasládeme ese vector U desde el punto, sáquelo, dibújemelo, pero desde el punto inicial, P, que es el que a mí me interesa. Entonces, este es. Y este es el que le voy a cambiar el nombre. Le voy a poner, ese es mi vector normal. Aquí ya la abro. Mírenlo ahí. ¿Sí? Ahí se ve que forma ángulo de 90 grados con mi plano tangente. ¿Sí ven? ¿Cómo quedó bonito? Voy a ir acá. Le voy a dar un momentico escape. Y aquí me voy a diapositiva y aquí pego la imagen para que ustedes después la puedan ver. Bueno, chicos, con ustedes casi no me rindió. Ya me quedaría derivada direccional. Y listo. Y ya el sábado sí vemos esto de máximos y mínimos. Entonces veamos rapidito derivada direccional. Es un solo ejercicio muy parecido a los que están ahí. Lo vamos a trabajar. Bueno, entonces la derivada direccional, como su nombre lo indica, la derivada con dirección a algo, ¿cierto? Las derivadas parciales que nosotros vimos eran derivadas parciales en dirección X y en dirección Y, ¿cierto? Pero realmente la derivada se puede sacar en 3 dimensiones con respecto a cualquier vector. Pero ese vector, como a mí me interesa es la dirección, entonces no me interesa el vector completo, no me interesa la medida del vector, sino que el vector sea unitario. Si el vector no es unitario, entonces yo lo puedo volver unitario. Recuerden que en álgebra lineal el vector unitario se simbolizaba con esto. ¿Cómo hago para volver un vector unitario? Entonces, supongamos que el vector que me dieron no es unitario. Entonces, yo cojo ese vector normal en forma estándar que me dieron y cada una de sus componentes la divido en su norma. Y así se me vuelve el vector unitario, es decir, de medida o de norma o de magnitud 1. Esta es la definición formal. Entonces, la variable X la derivo con respecto al vector unitario en componente U y la otra en componente y la otra en la segunda componente. O sea, derivo con respecto al vector que me da. Ahora, esa es como la definición y el concepto. ¿Cómo hago para obtener en forma práctica la derivada direccional con respecto a un vector dado en un punto dado? Entonces dice el teorema. Si f tiene sus primeras derivadas parciales continuas, entonces tiene derivada direccional en la dirección de cualquier vector u y se cumple de esta manera. Entonces la derivada direccional con respecto o en dirección al vector u de una función o de una superficie en 3 dimensiones es la derivada parcial con respecto a x de la superficie evaluada en el punto que me interesa por la componente 1 del vector unitario, más la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto que me interesa por la componente 2 del vector unitario. Entonces, el vector unitario tiene 2 componentes. Componente 1, componente 2. Y así encuentro la derivada direccional con respecto a la dirección de un vector unitario. Entonces voy a coger un ejemplo parecido a los del taller. Dice,
Encuentre la derivada de la función f de x, y igual a x al cuadrado más de xy más 3y al cuadrado en el punto P, 2, 1 en la dirección de B y más J. Este es el vector, ¿no? Este es el vector. Entonces, lo primero que yo tengo que asegurarme es que ese vector sea unitario. Entonces, primero, asegurar que el vector sea unitario. Entonces, para poder asegurar que ese vector es unitario, entonces yo saco la norma. Vamos a sacar la norma de B. La norma de B, ¿qué me da? Eso es la raíz cuadrada de cada una de sus componentes. Recuerden que estas sus componentes, si es I, aquí es 1. Si es J solito, pues se supone que es 1. Entonces quedaría 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a la raíz de 2. Por tanto, el vector dado no es unitario, porque para que fuera unitario, su norma o medida o magnitud tendría que ser 1. Pero esto no es problema. Entonces, ¿qué hago? Lo vuelvo unitario. Entonces, recordemos, para volverlo unitario, se dijo, me devuelvo acá, que debo coger cada una de las componentes del vector y dividirlo por su norma. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué componentes tiene el vector? 1 y 1. Entonces, 1 lo divido en su norma. ¿Cuál es su norma? Raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 en componente I. Más, en componente J teníamos 1. 1 sobre raíz de 2 en componente J. ¿Sí? ¿Recordaron cómo se volvía un vector unitario? ¿Ya? Sí, señora. Listo. Y ya asegurándome que es un vector unitario, entonces segundo, saco las derivadas parciales. Entonces, derivadas parciales de f de x, y. Entonces, la derivada de f con respecto a x evaluada en el punto P. Entonces, ¿qué me da? Miro, x está aquí y x está aquí. Entonces, derivada de x al cuadrado es 2x. Más derivada de 2xy, derivada de x, 1 por 2y, queda 2y. Derivada de 3y al cuadrado, pues como no hay x, ahí eso se hace 0. Esto lo voy a evaluar en el punto P. El punto P es 2, 1. Entonces, ¿qué me queda? 2 por x. X en el punto P es 2. Más 2 por y, ¿cierto? Y en el punto P es la coordenada 1. Y hago las operaciones. 2 por 2, 4. Y 2 por 1, 2. Entonces me da 6. Entonces, esta es la que me interesa a mí. Entonces, la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto que me dieron es 6. Ahora vamos con la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto. Entonces, empezamos. ¿Dónde está y? Acá y acá. Entonces, la derivada parcial de la primera parte de x al cuadrado, 0. De la segunda, derivada de y, 1 por 2x queda 2x. Más derivada de 3y al cuadrado. Derivada de y al cuadrado es 2y. Por 3 quedaría 6y. Todo esto lo evalúo en P. En el punto. Entonces quedaría 2 por x. X en mi punto es 2. Más 6 por y. Y en mi punto es 1. En el que me dieron. Entonces hago las operaciones 2 por 2, 4, más 6 por 1, 6. Esto me da 10. Entonces la derivada parcial
de la superficie con respecto a Y evaluada en el punto P que me interesa es 10. Y tercero, ya tengo eso. Tercero, reemplazo en la fórmula del teorema. Entonces me devuelvo acá. Dice, la derivada parcial en X evaluada en el punto X, Y por U1, más la derivada parcial en Y evaluada en el punto X, Y por U2. Entonces, derivada parcial en X evaluada en el punto X, Y, en este caso, el punto X, Y es 2, 1, ¿no? X, Y. Le voy a arreglar allá mejor que quede X sub 0 y Y sub 0, ¿no? Para que no se confunda con que es una variable. Por la componente del vector unitario U1 más la derivada parcial con respecto a Y evaluada en el punto 2, 1 por la componente del vector unitario U2 y reemplazo. Entonces, esta es 1 acá. ¿Qué me dio? 6. Por U1. La componente en I. ¿Cuál es? Esta. Entonces, 1 sobre raíz de 2. Miren que ahí ya no va ni I, ni J, ni K. La derivada parcial me debe dar un número. Más, vamos con esta, la derivada parcial de evaluada en el punto 2, 1, es lo que nos dio acá, 2, que nos dio 10. Por U2, que en este caso pues me dio el mismo, 1 sobre raíz de 2, y hago las cuentas. Entonces, ¿esto qué me da? 6 sobre raíz de 2 más 10 sobre raíz de 2. Y esto me daría 16 sobre raíz de 2. Esta sería la respuesta. En algunos libros, o bueno, en la mayoría de libros, buscan que raíz de 2 o las raíces no queden en el denominador. Entonces, cuando eso pasa, racionalizan, porque les puede dar la respuesta también así. Entonces, 16 sobre raíz de 2 se racionaliza. ¿Qué es que se racionaliza? Que se multiplica arriba y abajo por la raíz que está en el denominador. Entonces, ¿esto qué me da? Arriba me quedaría 16 raíz de 2 sobre raíz de 2 por raíz de 2 me da 2. O sea, 8 raíz de 2. Esta también es respuesta. ¿Sí? Digamos que la que sale de una es 16 raíz de 2, pero la otra, pues es racionalizándola. Bueno, muchachos, y ya se tuvo la derivada direccional. Con eso terminamos. El sábado vamos a ver máximos y mínimos, que eso sí ya se ve en una horita, que miren, son unas poquitas diapositivas nomás. La bibliografía, como siempre, pues se hizo una adaptación con fines didácticos de nuestro texto de James, de Stewart, cálculo de Stewart o de James Stewart. Y muchas gracias por la atención prestada. Voy a cerrar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿O puedo cerrar ya, dar por terminada la clase? No, señora profe. ¿Listo? Gracias, profe, muy amable. Gracias, profesora, muy amable. Buenas noches. Bueno, muchachos, entonces que tengan buena noche y que descansen. Gracias.